¿Están preparados para una noche larga? Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast. Una mirada sobre la espiritualidad que no deja de lado el mundo que nos rodea aquí y ahora. Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de la conversación en curso. $470,000 muertos, 5 millones de personas desplazadas, en su mayoría mujeres y niños, uno de los mayores éxodos de la historia reciente. 13.5 millones de personas requieren asistencia humanitaria por un valor de $3.200 millones. El 70% de la población está sin acceso al agua potable. Un tercio de ellos no satisface sus necesidades alimentarias básicas. Más de 2 millones de niños no van al colegio. Un quinto de la población vive en la extrema pobreza. Las mujeres que han sido desplazadas han sido víctimas de abuso sexual a cambio de ayuda humanitaria. Son mujeres huérfanas, viudas, son vulnerables. Son aproximadamente el 40% de la población desplazada que ha sido abusada sexualmente. Y sí, estoy hablando de Siria, una guerra que cumple 7 años. El pasado 15 de marzo de 2017 se cumplieron 7 años de esta horrorosa guerra. Que si hay buenos y malos, yo no sé. Solo puedo decirles que se han usado agentes químicos como el gas sarín atacando a la población. Y si esto no es el infierno, yo no sé qué puede hacerlo. Si el infierno no es un padre que tiene en sus brazos a su hijo agonizando sin poder respirar a causa de un agente químico que está quemando sus vías respiratorias, no sé qué puede hacerlo. Si el infierno no es una madre que toma de sus manos a sus bebés y los saca corriendo mientras deja atrás a su esposo moribundo, no sé qué puede hacer. Si el infierno no es una mujer que tenga que acceder a pretensiones sexuales de un abusador para poder obtener algún tipo de ayuda humanitaria, no sé qué sea el infierno. El día de hoy vamos a basarnos en unos artículos muy buenos de Derek Flood. Como ustedes saben, en la conversación en curso traducimos mucho de este material y el título de este artículo es ¿por qué necesitamos creer en el infierno? Pues bien, nos plantea 2 puntos. Él dice que primero necesitamos creer en el infierno porque utilizamos el miedo como una herramienta para conducir a las personas al arrepentimiento. Es decir, hemos traducido las buenas nuevas del evangelio en una amenaza. Si no crees en lo que yo creo, hey, pilas, te vas a ir al infierno. Y muchas veces hacemos esto de buena voluntad, lo hacemos de buena fe, porque queremos que las otras personas se conviertan de su mal camino, que dejen de hacer el mal, pero lo hacemos con una herramienta profundamente nefasta que es el miedo y la amenaza. Hemos convertido el evangelio en algo deplorable. Y permítanme hacer una definición reduccionista de lo que es el evangelio, citando a Jonathan Edwards, que en su libro o en su escrito Pecadores en las manos de un Dios enojado, dice lo siguiente: el Dios que te sostiene sobre el fondo del infierno, muy parecido a como uno sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y está terriblemente enfadado. Su ira hacia ti arde como fuego. Él te mira como digno de nada más que de ser echado al fuego. Él es más puro de ojos para tenerte delante de su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que lo que es la más odiosa serpiente venenosa a los nuestros. Y pues bueno,
En esto se ha convertido el Evangelio y esta ha sido la predicación durante cientos de años. ¿Y por qué decimos que esta definición es como rara? Porque el miedo no genera amor. Es más, podemos decir, las personas que han recibido este mensaje se han arrepentido por miedo o se han arrepentido por amor. Tenemos que tener en cuenta que las amenazas y el miedo son motivadores externos temporales que no generan ningún tipo de cambio interno. Por eso muchas personas, cuando dejan de creer en el infierno, porque lo encuentran incoherente, porque lo encuentran inmoral, dejan de creer en Dios, porque no pueden concebir que un Dios amoroso va a castigar por toda la eternidad a una persona que ha decidido no creer en él o ha decidido no aceptar o no seguir sus caminos. Derek Flood nos dice que esta figura de miedo y amenaza está muy arraigada en la Biblia. En el Antiguo Testamento él nos dice que se basaba más con amenazas físicas como hambre, destrucción, exilio, plagas, sufrimiento terrenal. En el Nuevo Testamento esta amenaza evolucionó un poco y fue más allá, propuso un sufrimiento eterno. Entonces, a partir de esto podemos decir que hay también otra razón por la cual las personas creen o necesitan creer en el infierno. Dice que esto se debe a que hay un deseo de venganza y retribución. Pero bueno, ¿qué origina este deseo de venganza y retribución? Pues lo origina el ver que hay situaciones tan repugnantes como Siria, lo origina el ver que hay personas que abusan de niños, lo origina la hambruna que vemos, lo origina el mal que es palpable en este mundo real. Entonces, cuando alguien comete algo supremamente malo o cuando estamos viendo estas cosas como las guerras terribles, se produce en nosotros un deseo de venganza, un deseo de retribución, y confundimos estos deseos de venganza y retribución con la justicia. Entonces, creemos que a través del castigo y la venganza es el mejor modo de mejorar el mundo. Creemos que las personas que cometen algo malo solo pueden ser retribuidas de manera violenta. Entonces consideramos que el infierno es la mejor salida para eso, porque decimos, listo, bien, esa persona no está pagando acá en tierra, pero se va a quemar en el infierno. Y yo me pregunto, ¿será que esa es la propuesta del Evangelio? ¿Será que el Evangelio es igual al infierno? Pues no, dice que hay una salida mucho más hermosa a todos estos interrogantes éticos y morales de nuestra existencia, y él habla de una justicia superior a la justicia retribuida y dice que hay una justicia que puede ser una justicia restaurativa. Él dice lo siguiente: creo que el Evangelio revela que el infierno es eso a lo que Dios se opone, no con lo que está a favor. Y es que cuando nosotros hemos comenzado a acercarnos a Jesús de una manera más personal y más íntima, comenzamos a cuestionarnos sobre la eficiencia del infierno, sobre la eficiencia de estas amenazas, y comenzamos a preguntarnos, ¿será moral que una persona se queme eternamente por algo que cometió en una vida tan corta? Es decir, el universo tiene 13.8 millones de años y la vida de una persona, por muy longeva que sea, no llega a los 100. Entonces, por algo que cometiste en esta vida, ¿te vas a quemar durante una eternidad que es infinita? Y bueno, amigos, a grandes rasgos esto es un resumen general pues de estos artículos de Derek Flood, donde nos hace una pequeña descripción de lo que él entiende por el infierno y de por qué las personas necesitamos creer que haya uno. Muy bien, los invito a que continúen con nosotros. En este podcast de esta ocasión tenemos la sección que es La Mística con Dani Aramayo, quien nos estará hablando de una serie que le fascina y que le ha dejado profundas reflexiones. También nos enteraremos de qué nos pasa con Charlie Morel desde Argentina. Y por supuesto tendremos nuestra habitual mesa de conversaciones en curso. Así que, pues nada, continúen en sintonía. Nos rodea, nos habla, nos atraviesa, nos sostiene. Podemos escucharla en una canción o verla en una película, saborearla en una comida o disfrutarla al aire libre. Y cuando otro también la experimenta, entonces se produce la magia. Es la mística, cuando lo eterno se hace presente en lo cotidiano. Con Dani Aramayo. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar y para cuestionarse las cosas. La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Hola amigos, bienvenidos a Es la Mística, la sección dentro de este podcast donde nos gusta hablar de
películas, series, canciones, libros y ese tipo de cosas interesantes. En el día de hoy quería traerles una serie muy buena que terminé de ver hace poquito. Es una serie que pueden encontrar en Netflix, de origen catalán y cuyo nombre es Merlí. Merlí es una gran serie de 3 temporadas que tiene como temática central a la filosofía. Esto es extremadamente particular porque a todas las personas que les interese la filosofía, que hayan leído libros de filosofía o cursado materias, les va a resultar muy interesante cómo se maneja los temas filosóficos dentro de un guión de serie. Y al mismo tiempo, esta gran serie no deja fuera a las personas que nunca se hicieron preguntas filosóficas o les interesó la cuestión filosófica, porque aquellas personas también van a poder sentarse frente a la pantalla y van a poder disfrutar de personajes increíbles que se relacionan entre sí a través de temas filosóficos y también de situaciones cotidianas. Lo más grande que le encontré a esta serie es precisamente ser como un gran dispositivo de divulgación filosófica. Logra eso, logra demostrar que se puede hacer ficción profunda hablando de filosofía y aún así hablando de temas vigentes. Digamos, en lo concreto, Merlí es un profesor de unos 60 años que llega a un colegio para ocupar el cargo de profesor de filosofía y se encuentra con un grupo de alumnos increíbles, de personajes llenos de historias diversas, y empieza a relacionarse con ellos de una manera muy particular. Merlí es una persona fuera de los cánones, no le gustan los moldes, enseña a su manera, se relaciona a su manera, aconseja a su manera y lleva su vida a su manera, con todo lo bueno, doloroso e increíble que eso puede llegar a ser. Es un personaje de esos que no te olvidás porque tiene frases increíbles, porque tiene salidas que no te esperás, porque tiene maneras de pensar y de encarar situaciones muy increíbles. Les va a pasar que van a encontrar personajes que van a poder identificar seguramente con algún amigo, porque son adolescentes que viven historias muy cotidianas pero también muy profundas y que luchan, digamos, en esa edad que es increíble por encontrar su camino. La particularidad de poder hablar temas filosóficos entrelazados con historias de vida, creo que es el gran hallazgo de esta serie. Te deja pensando en cada capítulo. Cada episodio tiene el nombre de un filósofo y se trata de un concepto de ese filósofo. Y ese concepto cae en un momento que hace avanzar la historia de los chicos. O sea, tenés familias disfuncionales, tenés padres ausentes, tenés embarazadas a muy temprana edad, tenés noviazgos fracasados, tenés amores no correspondidos. Tenés 10.000 cosas típicas del ser humano y típicas de personas jóvenes y adolescentes. Y te vas a encontrar con mucha nostalgia, con mucha alegría, con muchas cosas que te van a conectar, que te van a hacer sentir la mística y que te van a resultar muy interesantes. Yo te recomiendo esta serie, se llama Merlí, búscala en Netflix. Si te gusta la filosofía te va a encantar. Y si no te gusta la filosofía o si no sabes si te gusta, dale la oportunidad porque te va a volar el bocho. No me hable con trabalenguas. Desde que se emitió esta serie, aumentaron las solicitudes para las inscripciones, mejor dicho, a carreras de filosofía en Cataluña, en España. Digamos, es una serie con un peso específico incluso a nivel social. Véanla, búsquenla, piénsenla y disfrútenla por sobre todo. Nos vemos en la próxima, gracias por todo, hasta luego. La conversación en curso, donde la pregunta no es la excepción, sino la regla. Si buscas calmar tu alma, no puedes perderte la serie de meditaciones diarias de Richard Rohr, nuestro franciscano favorito, el doble de Papá Noel, el coronel Sanders del misticismo cristiano. No, pero ¿cómo, Papá Noel? Un poco más de seriedad, por favor. Ok. Serie de artículos y meditaciones diarias del fraile Richard Rohr. Disponibles en www.laconversacionencurso.org. O logras ser feliz con poco, o no logras nada. Esa es la historia que estamos siguiendo de cerca porque día a día hay nuevas. El movimiento Time's Up, apoyado por más de 300 actrices. Con todo respeto, te pido que me piense bien y me mande buena onda. Se instaló esta especie de gran debate, de gran conversación global. ¿Recuerda usted cuándo conoció la religión evangélica? Lo que pasa nos influye. ¿Qué nos pasa? Las tendencias del momento analizadas por Charlie Morel. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta sección del podcast de la conversación en curso que se llama ¿Qué nos pasa? Y lo que nos pasó en esta semana es que hubo una catarata de menciones
en las redes sociales acerca de la muerte de Stephen Hawking, científico británico a la edad de 76 años. Hubo una repercusión masiva en todas las redes sociales, portales, noticias, diarios, porque los aportes que ha hecho a la ciencia moderna de Stephen han sido valiosas y sobre todo valiosas para muchos jóvenes que quizás no se sentían tan atraídos a la ciencia. Hay que decir también que Stephen hizo los aportes científicos a las singularidades espaciotemporales, por ejemplo, los agujeros negros, el origen del universo y el tiempo. Stephen sufría una enfermedad que se llamaba esclerosis lateral amotrófica, que le impedía moverse y eso lo mantenía naturalmente en silla de ruedas. Con el tiempo eso se agravó y hasta no le impedía hablar, por lo que él estaba en una silla de ruedas y le hicieron como un sistema de audio para que él a través de un botón pueda cliquear lo que está pensando y el sistema de audio reproducía eso. Stephen se casó con Jane, con quien tuvo 3 hijos y se divorció en 1990. Hay quienes dicen que al ser Jane profundamente cristiana y creyente, esa relación, eso generó rispideces en la relación y lo que llevó al divorcio. También hay que decir que él se casó nuevamente en 1995 con Elaine Mason, quien fuera su enfermera. Estaba muy orgullosa de ella y él siempre decía que ha encontrado el amor de su vida. Aparecen muchas menciones de Stephen Hawking en series y también está catalogado como el hombre más inteligente del mundo. También se lo recomiendo la película La teoría del todo, en donde hacen una biografía de él que salió en el 2014. Yo me sentí muy atraído personalmente sobre los escritos, las teorías de él a través de esa película, porque al margen de los aportes científicos valiosos que hizo, la película muestra cómo es un ejemplo de superación Stephen Hawking. En mi opinión sobre la vida de Stephen, yo creo que debemos nosotros empezar a dejar de lado como jóvenes esto de si eres ateo y no crees en Dios, no puedes hablar del universo y Dios, y si eres creyente o asistes a alguna iglesia puedes hablar y estás en condiciones morales de hacerlo. A mí me parece que esa diferencia no nos hizo bien, no nos hizo mejores personas, no nos hizo saludables a la hora de relacionarnos con los demás, y Stephen viene a ser una voz saludable dentro de nosotros, dentro de la cultura moderna y joven, porque acercó a la juventud la ciencia de otra manera. En ese sentido me parece que es una voz rescatable y saludable para unir los lazos entre los que por ahí estamos caminando entre la fe, la duda, la ciencia, Dios. Pero en la conversación en curso también tenemos algunos invitados y por ahí podemos conversar y ver diferentes opiniones, tanto a favor o en contra. Y en esta ocasión me acompañan 2 amigos que me gustaría que los escuches. Marcos, desde Alemania, nos trae su opinión, y también Luciano, desde Chaco, Argentina. Te dejo con ellos y te mando un muy fuerte abrazo. Hola Charlie, gracias por la invitación. Te saludo desde la ciudad de Münster, Alemania. Y en cuanto a tu pregunta, decir que Stephen Hawking fue una persona sin lugar a dudas excepcional, que resaltó en muchísimos planos de la vida. En primer lugar, y el más conocido, es el plano profesional, científico. Él fue probablemente el físico con más influencia en sus campos de estudio durante los últimos 50, 100 años, al menos definitivamente desde Einstein. Sus teorías han revolucionado la forma en que vemos el universo. Simplemente con su tesis de doctorado, es decir, el inicio de su carrera científica, él demostró que el universo debía tener un inicio, cosa que antes no se sabía. No sabíamos si el universo había tenido un inicio o había existido siempre. Y hoy en día ya conocemos el famoso Big Bang. Pero sus teorías no se quedan ahí, sino que durante toda su vida, hasta su muerte, siguió desarrollando teorías que han impactado en un sinnúmero de campos de la física. Pero no solo en este campo de la vida él sobresalió, sino que además era una persona que se preocupaba muchísimo por la difusión y de la ciencia, por poner la ciencia y el conocimiento científico al alcance de la gente común y corriente. Queda en evidencia con su libro más famoso, La historia del tiempo, que es un libro de divulgación de la física. Y además, los que lo conocen dicen que era una persona con un gran sentido del humor, a pesar
de sus dificultades físicas, de las barreras que le imponía este problema de salud que él tenía. Él, a pesar de eso, superó esas barreras y alcanzó las metas que se había propuesto a lo largo de su vida. Así que sí, sin duda una persona excepcional. Charlie, ¿cómo estás? Stephen Hawking para mí personalmente es una persona referente de vida por el hecho de su lucha, de su autosuperación, de su motivación por seguir los sueños, por pelearla, por estar ahí siempre. Y la verdad que eso es admirable. Esa enfermedad la cual le tocó sobrellevar durante estos 76 años, para mí es increíble y cómo lo hizo. Y fíjate que no fue uno más, sino con todos esos inconvenientes terminó siendo un referente en la historia de la ciencia. Quedó al lado de los grandes, de los científicos muy reconocidos. Así que admirarlo y agradecimiento por todos sus aportes y bueno, y todo el ámbito cristiano en el cual están sobreabundando ciertas reflexiones. Invitaría a todos a reflexionar sobre este lado de su vida, sobre este lado positivo y dejar de lado su ateísmo, digamos, porque vi varias reflexiones entre comillas, que tenían un tono muy irónico y muy sarcástico. Estuve leyendo a uno que puso: ahora Steven seguro que sí va a creer en Dios, o vamos a ver si sigue siendo ateo, y cosas así que para mí en la fe cristiana, en personas que seguimos a Jesús, no tiene que existir esto, sino más bien un llamado al amor y a la paz y a la comunión con los demás. Y la verdad, simplemente eso, admiración y agradecimiento a él. La conversación en curso. El lugar donde al final el amor gana. El que sabe, sabe. Por eso en LSC Podcast te traemos la voz de un especialista. El columnista invitado de la semana. Una de las cuestiones que más me llaman la atención en cuanto a hablar del infierno es que, pese a que no tenemos gran cantidad de argumentos para afirmar con total seguridad lo que ocurre luego de morir, sí usamos el infierno para atraer a la gente a Jesús. Por lo menos así lo veo yo desde dentro de la iglesia. Hacemos un énfasis desmedido en hablar de una salvación que no entendemos plenamente y de una condenación que tampoco entendemos plenamente. Cielo e infierno han sido sometidos a categorías doctrinales en las que tenemos más preguntas que certezas. Seamos honestos, es así. El cielo, o el reino de los cielos, o el reino de Dios, no es un lugar, sino que es una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo orden que manifiesta la perfecta voluntad de Dios, una voluntad que tiene más que ver con expresar la verdadera humanidad que Dios diseñó, que con cuestiones religiosas. El reino no es un ¿a dónde?, es un ¿cómo? El reino de Dios no es otro lugar, es otra forma de vivir la vida. No es solo vivir para siempre, es saber vivir aquí y ahora, en este cuerpo que envejece y que muere. Hablar del infierno, a ver, la palabra infierno no está como tal en la Biblia. Lo que tenemos son otras palabras: Sheol, Hades, que son las categorías hebrea y griega respectivamente para el lugar en donde reposan los muertos. También tenemos Gehenna, que se usa metafóricamente como castigo, pero que hace referencia al valle de Hinón. Ahora, la palabra infierno viene de una raíz que significa inferior, o sea, abajo de, lo que está abajo. En el mundo premoderno se creía que teníamos un universo de 3 pisos: abajo el infierno, al medio la tierra, arriba el cielo. La humanidad era parte de un sándwich cósmico. Y debo ser honesto, mi cielo no necesita de tu infierno. No necesito hacer énfasis en lo perdido que está el mundo. Prefiero hacer énfasis en el proyecto inacabado de Dios, el de una humanidad plena, una humanidad que conserva la imagen de Dios, aunque algunos la hayan declarado caída. Esto de que estoy mencionando de que el cielo arriba, el infierno abajo, la tierra al medio, es porque muchos desde la cristiandad
lo siguen viendo de esa forma y declarando que lo que está arriba es sagrado y lo que está abajo está todo mal. No creo que un Dios que es amor se complazca en la tortura eterna de seres humanos que pagarán por los siglos de los siglos por los pecados que cometieron en una línea tan corta de tiempo como lo es la vida humana. Creo también que así como el cielo no es un lugar, sino una realidad en la que se hacen las cosas conforme al proyecto divino, el infierno, sea como lo entiendas, literal, metafórico, eterno o limitado, sea como lo entiendas, también es posible traerlo a este plano de existencia cuando nos alejamos del proyecto de Dios. Violencia contra el ser humano y su creación, deshumanización de personas que violan a sus propios hijos e hijas, explotación egoísta de los recursos naturales, cosificación, opresión de otros por anhelos egoístas, etc. Eso también es un infierno. Uno en el que, lejos de todas las especulaciones, sí podemos hacer algo al respecto. La bienaventuranza en torno a la paz es para los pacificadores, dice, bienaventurados los pacificadores. No es para los pacíficos, es para los que actúan para alcanzar la paz y no para aquellos que se conforman con hablar de ella. Al final de cuentas, si nuestras reflexiones y todo lo que decimos no se conecta con algo que debemos hacer, entonces es un lindo ejercicio intelectual, pero no pasa de eso. La crítica de Marx a los filósofos es la misma que tenemos que hacer hoy a los teólogos. No es necesario seguir describiendo la realidad, hay que cambiarla. Paz a todos. Un artículo, un video, un tema, muchas opiniones. Pero también una realidad que a mí no me gusta la forma que para en mí que no es se un problema ideológico del hombre. Conversaciones en curso. Porque la fe también usa WhatsApp. Bueno, en cuanto al artículo de Derek Flood acerca de por qué necesitamos creer en el infierno, a mí me parece que el problema radica en la forma de comunicar este tema tan tabú que siempre está dando vueltas ahí en nuestras formas de creer, con estos telepredicadores y esta forma de masificar el mensaje. Eso ayudó un poco a que la gente se acerque o tenga una experiencia de fe o se acerque a Jesús y a la religión a través del miedo. Yo creo que el miedo siempre es un controlador, controla nuestras fuerzas. Me acuerdo en Karate Kid cuando el señor Miyagi le decía a Daniel Sam, no uses el miedo. Claro, porque el miedo, al usar el miedo lo controla, lo estaciona ahí y no le permite a él crecer, como dice Derek Flood, a largo plazo. Recuerdo que la primera vez que me hablaron del infierno, de hecho fue una profesora que llegó a contar una historia muy rara, que unos estudiantes suyos habían ido al cielo y al infierno, y que el cielo era maravilloso y árboles de frutos exóticos y calles doradas, y que el infierno, bueno, toda una locura, con llamas, serpientes entrando y saliendo de los cuerpos. Y veo que la pregunta de Derek, de por qué creemos o por qué necesitamos creer en el infierno, maneja una noción de infierno así, ¿no? Y de alguna manera se contrapone a una noción de cielo como una cuestión mágica, como de un mundo de Disney, y el infierno como pues un lugar de tortura y de fuego y de rechinar de dientes. Y no digo que esto esté descontextualizado, porque si nuestro contexto son las escrituras, pues de hecho encontramos muchas referencias a un lugar así. Pero algo que yo me he cuestionado mucho conversando con no creyentes o no cristianos evangélicos sobre el tema es, bueno, ¿y si el infierno es de otra manera, no? Si el infierno no es este lugar de rechinar de dientes y de fuego, sino simplemente, digamos, la privación de algo bello, la privación de la presencia de Dios, ¿no? Sí, precisamente lo que dice Fernanda con respecto a esto de que quizás el infierno no sea un lugar físico o una idea así como nosotros la pensamos siempre desde el cristianismo. A mí me parece que por ahí puede ser también un estado de ánimo o una situación más que solamente un lugar donde haya todo lo malo, digamos, donde se concentra todo lo malo. Más bien pienso en un estado de ánimo, no un lugar en el cual rodea a la gente, sino lo que siente la gente dentro y un estado del ser. Desde que era pequeño
y empecé a tener uso de razón, para mí el infierno siempre careció de sentido, porque no podía concebir yo la idea de un Dios tirando gente a un lago de fuego siempre, ¿me entienden? Y me costaba creer eso. Obviamente creo que el infierno es algo que te siembran desde pequeño a que lo tienes que creer, porque es la forma en la que como mencionaba Derek, es el miedo, es un canal para que nosotros podamos tratar de portarnos bien. Entonces, como sociedad nos conviene creer en el infierno, porque es una forma en la que todos se van a poner derechos y van a poder obedecer las reglas. Es un reflejo también de nuestro concepto de justicia, como mencionaba Derek en su artículo, ¿verdad? Nosotros sabemos de que si alguien hizo algo malo, merece castigo, y entonces es muy fácil eso aplicarlo a la vida eterna, ¿verdad? O sea, nosotros creamos el infierno que se ha explicado y que se predica. Que me parece interesante es señalar que siempre en el ámbito cristiano, cuando hablamos del infierno, nos pensamos en un lugar fuera de este lugar en el que estamos viviendo nosotros. Es decir, allá queda el infierno, allá abajo, allá arriba queda el cielo, y nosotros estamos en el medio, como que no tenemos nada que ver con ninguna de las dos áreas esas. Por lo cual hay mucha gente que está viviendo en el infierno, acá en este momento, depresión, violencia, muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, y por culpa de pensar en el infierno posterior y en el cielo posterior, no podemos ver al otro, a la familia que se destruye, a nuestros vecinos. Nunca entendí la concepción del infierno como nos la enseñaron, pero lo que menciona Fernanda del infierno como un estado, a mí siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. Y recuerdo cuando vi la película, no sé si ustedes la han visto, la de Más allá de los sueños, de Robin Williams. A mí me encanta esa película porque fue donde logré visualizar lo que siempre he tenido yo en la mente, cómo se visualiza el cielo, cómo se visualiza el infierno, de la manera estética y de la manera más poética que puede haber. Muestran cómo puede ser el infierno personal de cada persona y cómo pueden decidir ellos permanecer en el infierno hasta que ellos quieran. Posteriormente, con los años, llegó a mí el libro controversial de Rob Bell que nos cambió a muchos, que es el de Love Wins, y ahí precisamente en el primer capítulo Rob Bell lo explica de nuevo, y entonces fue algo donde dije yo, wow, no es solo yo, el infierno puede ser una cuestión donde yo decido permanecer, donde las cuestiones de la vida me han hecho estar, pero no es una cuestión de justicia, no es el reflejo de lo que nosotros apreciamos como justicia. Algo que me quedó sonando mucho del artículo de Derek y que me encantaría estar de acuerdo, pero honestamente no sé hasta qué punto pueda estarlo, es lo de la estrategia del temor y su efecto como temporal, ¿no? Parece que las personas más bien tienden a perder ese miedo y a alejarse de Dios, es lo que él nos dice. Pero lo que yo veo, digo, y esto totalmente desde mi ámbito muy personal, desde las cosas que aprecio incluso en estereotipos, es que las personas como más fanáticas o más religiosas, que llegan incluso a la vejez, ¿no? con su sistema de creencias, parece que entre su sistema de creencias tienen el infierno concebido de esta manera, ¿no? Que lo necesitan por miedo y por justicia incluso también, ¿no? Entonces, digamos que me cuesta trabajo seguir completamente a Derek en esta idea. No sé si el efecto sea temporal realmente, o si no, porque me parece que sí afianza demasiado. Finalmente nosotros como individuos, nuestro instinto es sobrevivir aquí en la tierra, pero también si hay un más allá, pues queremos que nos toque lo bueno, no que nos toque la parte mala, ¿no? Entonces me parece que no sé, yo dudo un poco del efecto temporal que él dice. Yo sí creo que la motivación del miedo es temporal, por eso es que regresamos constantemente a Dios cuando hemos pasado algo fuerte, o sea, tuvimos un accidente o nos asaltaron o algo así, y es por esa misma razón que hemos creado al infierno, algo que nos han dicho desde pequeños, ¿no? O sea, la motivación del miedo siempre ha sido no hagas esto porque te va a comer el coco, cosas, o sea, siempre,
Y es lo mismo aplicado a la religión. Entonces yo creo que yo sí comprendo la cuestión temporal del miedo, porque solo es emocional. O sea, a mí me pasa algo y por miedo voy a regresar a Dios, pero no es porque yo amo a Dios o permanezco en Dios. Cuando quito el elemento el miedo, creo que es cuando realmente empiezo a amar a Dios, porque lo amo a pesar de cualquier cosa. Otro de los elementos de lo que hemos creado el infierno es, lo mencionaba Derek, que es la venganza. Yo no puedo estar tranquilo sabiendo que Dios va a perdonar a esa persona que mató a un familiar mío. Yo necesito creer que esa persona tiene que estar por la eternidad en el infierno. Entonces, o tenemos al miedo o tenemos a la venganza como elementos claves para que exista el infierno. Y por eso es que hay mucha gente que cree en el infierno y lo predica y lo defiende, pero al final es solo un reflejo de lo que nosotros somos, no de lo que es Dios. La conversación en curso. Disfrutando la fe. Y de nuevo hemos llegado al final de otro episodio del podcast de La Conversación en Curso. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos hasta el final, esperamos que lo hayan disfrutado. Nos acompañaron Char Morel desde Argentina, Dani Aramayo desde Argentina, Fernanda Rojas desde México, aunque es colombiana, Ramiro nos acompaña desde Guatemala, y quien les habla, Julio César Bedoya. Nuestro columnista invitado fue César Soto, y para ustedes, muchas gracias. Gracias totales.